Bienvenidos a un nuevo video. Continuando con la capacitación para embajadores solares, el día de hoy explicaremos la cotización que CPM ofrece y los requerimientos previos que se necesitan para poder elaborar una cotización. Ya hemos visto en videos anteriores cómo funciona la energía solar, cómo pueden leer ustedes un recibo de luz y entender las tarifas que maneja CFE. Todo esto con el fin de poder explicarle al cliente sus dudas con respecto a sistemas fotovoltaicos y el por qué paga tanto de luz. Después de captar su interés y convencerlo de que la energía solar es una gran opción para él, pedirán después una cotización. Para esto, ustedes como vendedores necesitan preguntarle al cliente si sabe qué tensión en la red tienen en su casa o en su negocio, si es a 127 volts o a 220 volts. Porque para elaborar la cotización se necesita cotizar los inversores y estos manejan tensiones diferentes. Normalmente para casas o negocios manejan 220 volts, pero existen excepciones que en ciertas casas tienen 127 volts. Después tienen que pasar al área de ingeniería y administración el recibo de luz del cliente y comentarles si el cliente tiene alguna especificación. Por ejemplo, de pronto el cliente le comenta al vendedor que va a poner aires acondicionados y quieren que los contemplemos en el consumo. Para esto hay que hacer varias preguntas al cliente. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día van a utilizar los aires acondicionados? ¿Por cuántos días al mes lo van a utilizar? ¿Por cuántos meses lo van a utilizar? Y preguntar también si saben qué tipo de aire acondicionado van a instalar. Todo esto con el fin de saber cuáles son las necesidades del cliente, porque de pronto solo utilizan los aires acondicionados para temporada de calor o por alguna razón los utilizan todo el día por todo el año. Entonces, para realizar los cálculos correspondientes, se requiere saber este tipo de información para aproximar un consumo esos meses si se tuvieran esos aires acondicionados. Sí es importante que sea lo más real la respuesta del cliente, porque si se utiliza todo el año, sí se eleva algo el consumo, por lo que sí se incrementará el número de paneles y por lo tanto el costo del sistema. Con esto es posible realizar una precotización. Esto quiere decir que está sujeta a cambios, porque faltaría la revisión técnica, donde se revisa el sitio donde se instalaría el sistema y así ver que esté en condiciones adecuadas para la instalación del sistema. En ocasiones se le cotizan 20 paneles, por ejemplo, y solo tienen espacio para 10 o 12 paneles, o tienen poco espacio y se necesita hacer una estructura diferente para colocar los paneles que necesitan, y va a variar el costo del sistema porque no se había considerado eso. Por eso es una precotización. Para hacer las cotizaciones se toma en cuenta el consumo que tuvo el cliente por un año. Asimismo, se considera la cantidad que pagó en cada mes o bimestre, porque de esta forma se calculan los ahorros que veremos en la cotización y también se considera la tarifa que tengan. Primero vamos a ver la explicación de la cotización en general y en el siguiente video explicaré los dos tipos de cotizaciones base que manejamos y las diferencias entre ellas. Bueno, como podemos ver, esta es la cotización que se le presenta a los clientes por parte de CPM. Del lado izquierdo superior vemos que tienen los datos del cliente porque es una cotización personalizada. Vemos su nombre, su dirección, el municipio, el estado y la tarifa. Del lado derecho tiene la fecha en que se elaboró la cotización y además vemos el número de cotización para tener un control interno nosotros. Después tenemos el costo por kilowatt o por watt, que sería la división del costo por kilowatt entre 1000. Que este lo utilizamos como un parámetro de medición para saber si estamos a un precio competitivo en el mercado. En este caso está en $1.28 por watt instalado, que está bien, normalmente va entre 1 y $1.35 el watt instalado. También podemos ver el número de paneles que se requieren para cubrir el consumo del cliente. Después tenemos la reducción que tendría el cliente en su recibo de luz, además de la capacidad del sistema en kilowatts pico instalados. Esto es la potencia total del sistema. Por ejemplo, vemos que tenemos 8 paneles de 365 watts. Entonces, si multiplicamos 8 por 365 watts,
tendremos la capacidad en kilowatts pico del sistema, que serían 2.92 kilowatts pico. También agregamos el ahorro que tendrían en 30 años, y en 30 años porque es la vida útil del sistema. Por último, tenemos la estimación de producción del sistema anual en kilowatts hora. Después vienen las especificaciones técnicas de los equipos que estamos cotizando. Normalmente se especifica la información del panel solar y del inversor. No se suele especificar la estructura ni el material eléctrico, pero aún así veremos qué estructura y otras cosas o marcas instalamos en CPM. Primero tenemos la información técnica del panel solar. Ponemos siempre la marca y el modelo que cotizamos, la cantidad de paneles que se requieren, la capacidad del panel, es decir, de qué potencia es el panel, y la eficiencia del panel. Por otro lado, agregamos la garantía que tiene el panel y las certificaciones que tiene también. Después tenemos el inversor. Como habíamos visto, es necesario este equipo para transformar la corriente directa que generan los paneles en corriente alterna, por lo que ponemos siempre la marca, el modelo y algunos datos técnicos como la capacidad de cada inversor. De igual forma agregamos la garantía que tiene el inversor por cualquier defecto de fábrica y por último ponemos las certificaciones del equipo. De esta forma el cliente tiene conocimiento de los equipos que le estamos cotizando y si solicitó en otras empresas cotizaciones, pues puede comparar los equipos y ver qué es lo que más le conviene. Además, agregamos que se incluyen todos los accesorios necesarios para llevar a cabo la instalación, desde la estructura donde se montarán los paneles, el sistema de monitoreo, el desarrollo, la supervisión, la instalación y servicios técnicos, y se menciona por último algunos de los accesorios de instalación, el tipo de cable utilizado, los conectores, interruptores, etc. Además, no lo menciona la cotización, pero también se incluye toda la tramitología necesaria para llevar a cabo el proceso de interconexión del sistema con CFE. En el análisis financiero tenemos el precio del sistema en dólares, porque todos los equipos se cotizan en dólares. Por eso ponemos el precio del sistema en dólares, sin IVA. Después se agrega el tipo de cambio del dólar del día en que se elaboró la cotización. Si el cliente quisiera comprarlo un mes después, se tendría que actualizar la cotización para saber cuál es el tipo de cambio de ese día y saber cuál es el precio real a pagar por parte del cliente. En costo del sistema en pesos ya es la conversión del sistema en pesos mexicanos, tomando en cuenta el costo del sistema en dólares multiplicado por el tipo de cambio del día. Todo lo anterior es sin IVA. Después ya se especifica el IVA, que es del 16%, y tenemos el costo total del sistema, con IVA en pesos mexicanos. Si el cliente está registrado como persona física o persona moral, puede deducir el sistema de impuestos. Con esto se puede reducir el 16% del IVA y el 30% del ISR, pero eso ya depende de cada cliente, y este tema tendría que verlo con su contador. Lo que pagaría el cliente a CPM en realidad sería el costo total del sistema. Después tenemos la tasa interna de retorno, el retorno de inversión, que es importante porque esto nos va a decir el tiempo en el que el cliente habría pagado el sistema si no hubiera invertido en él. Por ejemplo, en este caso, el retorno de inversión es de 1.94 años. Es decir, que si hubiera seguido pagando lo que pagaba CFE bimestralmente, en 1.94 años habría pagado el sistema. Entonces todo lo que genere el sistema en 30 años será el ahorro acumulado que tendría. Cuando se tienen retornos de inversión de 2 o 3 años son muy buenos para el cliente. Además, hacemos una equivalencia con algunos efectos ambientales con el sistema a 30 años, diciendo que tener el sistema en 30 años equivaldría a no quemar ciertos kilos de carbón, a plantar ciertos árboles, a contrarrestar cierta cantidad de emisiones de CO2, etc. Después tenemos una gráfica de consumo kilowatt hora anual, donde nos dice el porcentaje de consumo que tendría el cliente del sistema solar y el consumo que tendría de CFE anualmente. Y en la siguiente gráfica podemos ver la facturación mensual. Se puede observar la comparación de lo que pagaría bimestralmente el cliente
sin sistema y lo que pagarías si tuviera un sistema fotovoltaico. En algunos bimestres vemos que pagarías CFE 49 pesos. Eso es, como habíamos mencionado en videos anteriores, es lo mínimo que puede pagar el cliente. Aunque el sistema cubra todo su consumo, siempre se pagará el cargo fijo. Este cargo fijo es diferente dependiendo de la tarifa y el mes. En la siguiente gráfica se puede observar la comparación de pagos anuales a lo largo de los 30 años, lo que pagaría CFE si no tuviera un sistema fotovoltaico y lo que pagaría CFE si tuviera un sistema. Por último, vemos una tabla de los ahorros que tendría en cada año por 30 años, que sería la vida útil del sistema. En la parte inferior de la página vemos las condiciones de pago, que se requiere un 70% de anticipo y un 30% restante antes de instalar. Y también se menciona que es una precotización, como ya habíamos visto antes. Es válida por 10 días, tiene un tiempo de instalación de 5 días y un tiempo de entrega entre 2 a 5 semanas. Esto porque una vez comprados los equipos, puede que tarde un poco en que el proveedor los entregue. Y no incluye el costo por cambio de medidor. Esto aplica para tarifas industriales donde CFE no se hace responsable del cambio de medidor. En caso de tarifas domésticas residenciales y PDVT, CFE se encarga de cambiar el medidor, no va por cuenta del cliente. En el próximo video veremos las especificaciones de los equipos y la comparación de las dos cotizaciones bases que tenemos en CPM. Por último, los invito a unirse al programa de embajadores solares con CPM. Es un programa el cual, si tú conoces pequeños negocios o personas que crees que necesiten un sistema fotovoltaico, nos manden su información, su recibo de luz, y al concretarse la venta recibes un porcentaje de comisión. Aprovecha y gana dinero extra. Nosotros te capacitamos para que te sientas preparado para explicar el producto. Para mayor información dejamos nuestro contacto. Muchas gracias.